y retumbe en su centro la tierra, dijo Jaime Nuno, pero México se lo tomó muy literal. Hoy que hace pocos días acaba de temblar nuevamente en México, es preciso hablar del temblor del 19 de septiembre de 1985 en México. El 19 de septiembre de 1985, la tierra de México no simplemente tembló, sino que se vengó. Vamos a iniciar este chisme con el chisme base. Empezando porque la Ciudad de México no debería de existir ahí, debido a sus suelos. La Ciudad de México está situada sobre lo que alguna vez fue el lago Texcoco, junto con los lagos de Xochimilco, Chalco, Zumpango y Saltocan. ¿Saltocan? Saltocan. ¿Saltocan? Saltocan. Saltocan. Antes de que existieran las avenidas, los rascacielos. ¿Es un carpintero? Qué bonito, ¿no? El que también participe. Perdón. Antes de que existieran las avenidas, los rascacielos y colonias enteras, aquí había agua. Había agua blanda, agua traicionera, suelos arcillosos y fangosos. Son suelos que se mueven y tiemblan como gelatina. Por lo cual, si tú pones una ciudad sobre, pongámoslos como gelatina mal hecha, cuando se te pasa de grenetina, una gelatina un poco dura, ¿ok? Entonces, tengamos eso como base. Si tienes eso tú como base, ¿cómo vas a poner una ciudad arriba de eso? Claro que cualquier movimiento que haya en tu entorno va a inferir mucho más en esa área que es gelatinosa. Cuando los españoles descesaron los lagos para expandir la ciudad, condenaron al futuro, porque construir una megaciudad sobre antiguos ríos y lagunas es como levantar un castillo sobre arena húmeda. Ese suelo amplificó las ondas sísmicas. El terremoto no solamente llegó a la ciudad lo multiplicó. El terremoto tuvo una magnitud de 8.1 grados con epicentro en Michoacán, en las costas de Michoacán. Pero lo verdadero... Eso es lo que te estuvo Son los asustando. guarachitos del niño Jesús. Los guarachitos de niña Jesús. Pero lo verdaderamente letal ocurrió a 350 kilómetros en la capital. Mientras que en la costa el daño fue bastante moderado. En la Ciudad de México, el suelo blando atrapó la energía sísmica, provocando un movimiento lento, oscilante y prolongado. Justo ese es el tipo de movimiento que los edificios altos no soportan. Y esto duró casi 2 minutos eternos para las personas. Y muchos de los edificios realmente no colapsaron por el temblor en sí, sino por la corrupción que existía en ese momento, con materiales adulterados, varillas de mala calidad, cementos rebajados, planos alterados y normas de construcción ignoradas. No te vayas a caer, muchacho. No estoy viendo. Todo esto en nombre del ahorro, del lucro y de la impunidad. Edificios que jamás debieron de ser construidos se derrumbaron como un castillo de naipes. O le caímos muy bien o le caímos muy mal y quiere que nos vayamos. Pero canta bonito, ¿verdad? Entre los edificios emblemáticos que cayeron, algunos de los más conocidos son el edificio Nuevo León de Tlatelolco, el Hospital Juárez, el Hospital General de México, el Centro Médico Nacional, el Hotel Regis, el cual terminó incendiado y colapsado, Televisa Chapultepec, que terminó prácticamente destruido, y decenas de fábricas textiles, donde murieron cientos de mujeres atrapadas, cientos de costureras atrapadas. Aquí viene una de las partes más indignantes. En el centro de la ciudad había talleres de costura clandestinos. La mayoría de estos empleaba mujeres. Pero ¿qué hacían los dueños? Encadenaban las puertas, cerraban las salidas de emergencia y las mantenían encerradas para que no se fueran.
Eran jornadas larguísimas con sueldos miserables y cuando el sismo ocurrió no pudieron salir. Se estima que murieron cientos de mujeres, cientos de costureras y ciertas investigaciones hablan de que son más de 1000 mujeres enterradas bajo sus máquinas de costura y bajo los escombros de los edificios. Pero ojo, porque también de la tragedia salió algo muy poderoso. Las sobrevivientes, sus familiares y compañeras formaron el movimiento o el sindicato de costureras 19 de septiembre. Exigieron derechos laborales, indemnizaciones, condiciones humanas y que el mundo supiera qué pasó. Fue una de las primeras veces que mujeres trabajadoras dijeron, esto no fue un accidente y esto fue explotación. Pero ¿cuántos murieron realmente? Pues eso depende muchísimo de a quién le preguntes. Si le preguntas al gobierno, te van a decir que fueron 3.600 personas las fallecidas por el incidente del temblor del 85. Pero la verdad, según rescatistas, periodistas, vecinos y todas las personas que estuvieron ahí, todas las personas que lo vivieron, te pueden decir que fueron entre 30.000 y 40.000 los muertos por el incidente. Y hubo una pequeña brecha diferencial en las cantidades de los fallecidos, pero bueno, nunca te van a dar un número preciso. Pero ¿por qué nunca sabremos la cifra real? Hace muchísimo frío. ¿Por qué nunca sabremos la cifra real? Porque muchos cuerpos fueron retirados sin un registro, muchos fueron incinerados, fueron enterrados en fosas comunes o fueron eliminados de las estadísticas. Porque para el gobierno menos muertos en papel significa menos responsabilidad. ¿Por qué la diferencia abismal? Porque muchos muertos nunca fueron registrados, o otros fueron retirados en silencio, incinerados, enterrados en fosas comunes, desaparecidos de las estadísticas para no manchar la imagen del Estado. Durante las primeras horas e incluso días, el gobierno paralizó la ayuda. Incluso prohibió inicialmente la ayuda ciudadana y la ayuda internacional, afirmando que la situación estaba bajo control. Obviamente no lo estaba. De este caos nació algo muy poderoso, la sociedad civil organizada. Y aquí es donde entra uno de los datos más importantes y más chingones de esta historia, los topos. Los topos de Tlatelolco, cuando el gobierno no reaccionó, cuando prohibieron incluso la ayuda internacional y cuando todo estaba paralizado, la gente común bajó a los escombros. Los topos son personas que no tenían en ese momento entrenamiento formal, estudiantes, obreros y vecinos, los cuales aprendieron a escuchar golpes, a meterse en túneles imposibles y a rescatar con sus manos, a arriesgar su vida por desconocidos. Ellos sacaron vivos a muchísimas personas cuando ya nadie más creía que era posible, cuando ya no habían esperanzas. Algo curioso es que los topos siguen existiendo hoy en día y hoy en día siguen ayudando en terremotos en otros países, pero todo inició ahí, todo inició entre polvo, ceniza y cuerpos. El terremoto cambió para siempre a México, se modificaron los reglamentos de construcción, surgieron brigadas de protección civil, nació una conciencia colectiva del riesgo sísmico, pero también dejó una cicatriz profunda. La certeza de que la corrupción mata y de que una ciudad construida sobre agua nunca va a olvidar su origen. El terremoto de 1985 no solo derrumbó edificios, derrumbó mentiras, derrumbó la confianza, derrumbó la ilusión de estabilidad. Y cada 19 de septiembre, cuando la tierra vuelve a temblar, porque México se lo toma muy en serio, ya cada rato está temblando. Bendito Dios que cada año está temblando en México. Cuando la tierra vuelve a temblar, México recuerda sus verdaderos cimientos, sus verdaderas raíces, sus verdaderos lagos que están debajo. México recuerda todo el agua y toda la historia que habita debajo de él. Gracias por vernos el día de hoy. Ya se nos están cogiendo las manos. Besitos. Bye.